Buenos días. Dentro de la historia de la matemática, vamos a hablar sobre la geometría euclidiana en este primer video. Desde el Nilo y el Éufrates, fluyó el conocimiento de un arte sobre la cual muchas otras estaban basadas desde la creciente fértil hasta la Grecia. Las matemáticas empezaron a fluir, como el Nilo, como el Éufrates. Poco a poco los conocimientos fueron creciendo. Entonces, ahora vamos a hablar de esa historia. 6 siglos antes de Cristo, el geómetra Pitágoras de Samos fue a Egipto. En algún momento volvió incluso más fascinado por las ideas geométricas que cuando había partido. Él sabía que había sabiduría y posibilidades que tenía que compartir, pero la geometría no era lo único que le fascinaba. Eran muchos más. Vio la geometría como parte de un todo mayor, parte de una filosofía acerca de la perfección de todo el universo. Tenía que compartir también eso y sabía cómo hacerlo a través de la geometría. Visualizó el estudio de la geometría como una de las disciplinas que llevara al ser humano a estar en contacto con la verdadera naturaleza. Todos querían saber, ¿y la perfección del universo? Así fui a la Magna Grecia, las colonias griegas que hoy llamaríamos Italia, y estableció un culto mistérico para estudiar filosofía y practicar el arte sagrada de la geometría. Y a su culto le fue bien, hasta que echaron de la Magna Grecia por ideas antidemocráticas. Pero lo que pasa con los cultos misterios es que, bueno, les gustan los misterios. Así que no siempre son buenos para escribir las cosas. Por ello, aunque los pitagóricos enseñaban y compartían sus conocimientos y no eran tan reservados como la mayoría de estos grupos, estaban más interesados en la filosofía de Pitágoras y en las maneras. Que las matemáticas apuntaban a la bella perfección subyacente en el universo en proporcionar un sistema matemático unificado. Así presentamos a Euclides, una figura de la que sabemos sorprendentemente poco, pero cuyo trabajo tuvo un gran impacto en el universo. Casi indescriptible en la historia humana. Euclides escribió un libro, o mejor dicho, en el lenguaje de la época, 13 libros llamados Los Elementos. Durante más de 2000 años, esta obra se consideraría la cima del rigor lógico. Este libro es la raíz de casi todas las matemáticas, la geometría moderna, el álgebra, este libro, el cálculo, todas ellas fundadas en esta obra hasta hoy. Es la segunda obra más republicada en la historia, después de la Biblia. En este libro, Euclides reunió todo el conocimiento geométrico del mundo antiguo. Todo. Transcribiendo los descubrimientos de los pitagóricos y otros y extendiéndoles, añadiendo sus propias demostraciones y descubrimientos a este gran catálogo de lo conocido.
Pero lo que hace en esta obra realmente una de las cumbres de los logros humanos es cómo lo unió todo, cómo estaba organizado. Porque el libro empieza con un pequeño número de definiciones, postulados y nociones comunes, y dice que con ellos todos los demás, cada cosa de la geometría. Siempre hay que empezar primero de las definiciones. Se puede deducir lógicamente así. Él organiza sus demostraciones, los distintos problemas geométricos. Se puede, ¿no?, que presenta de tal manera que se construyen los unos con los otros. Ninguna demostración de este libro necesita conocimiento aparte de las definiciones que él ya lo había puesto al principio. Y las demostraciones que le pretenden, en un sistema completamente autocontenido, coherente lógicamente en su totalidad, mostrando cuán lejos podemos llegar con unas pocas ideas simples. Los elementos son cimientos del pensamiento matemático, de cierta manera, los cimientos que, como pensamos en la lógica hoy en día, fue un logro enorme. Pero había un pequeño problema, como en todo, que molestaba a algunos de los que estudiaban ese texto. Un problema que parece que molestaba incluso al propio Euclides. ¿Y cuál sería ese problema? Ese era el quinto postulado. La mayoría de los postulados en el libro son bastante simples, sencillos y claros de entender y aplicarlos en todo. Dicen cosas como que puedes dibujar una línea recta entre dos puntos o que todos los ángulos rectos son equivalentes. Pero el quinto postulado no es tan simple ni de lejos como ustedes pueden creer. Es más complejo, parece diferente a cualquiera del resto. ¿Y cuán complejo es? ¿Cuánto? ¿Qué tiene de bueno? El quinto postulado que si una línea recta cae sobre dos puntos rectos, produce algunos internos en un mismo lado, menores que dos ángulos de 180. Entonces, dos líneas rectas que se extienden infinitamente se encuentran en un lado. Decir que este resultado es poco asqueroso parece mucho valioso que todos los ángulos rectos son equivalentes los unos a los otros, ¿verdad? Así que vamos a desmenuzarlos rápidamente. Una línea recta que cae sobre dos líneas rectas. ¿Cómo es posible que dos paralelas se corten en el infinito? Eso es más que una línea que cruza dos líneas en un sitio. Produce ángulos internos en el mismo lado, menores ángulos rectos. Esto es básicamente que si son ángulos internos. Interiores. Estos ángulos enfrentados de aquí, producidos por las 12 líneas que cruzan la tercera línea, suman menos que 2. Ángulos rectos o 180 grados. Entonces, las dos líneas rectas que se extienden indefinidamente se encuentran en el lado donde los ángulos son menores que dos ángulos rectos. Vale decir, si lo que dije antes sobre los ángulos rectos es verdadero, entonces si extiendes esas dos líneas para siempre, se van a intersectar en algún punto en el lado donde los ángulos interiores son menos que dos ángulos rectos. Y así que poniendo todo eso junto y dibujas una línea y tienes otras dos líneas que se cruzan, si sus ángulos interiores suman menos de 180 grados,
entonces estas líneas se van a intersectar lo suficientemente lejos o grande. Dicho de manera aún más simple, líneas giradas hacia así se van a cortar en algún momento. Dicho de esta manera, en realidad parece bastante obvio, ¿verdad? Bueno. De hecho, estamos tan acostumbrados al concepto que ya prácticamente nos parece que merezca la pena el enunciarlo. Pero Euclides es muy exhaustivo y escondido en este concepto está otro. Muy importante porque vamos a echar un vistazo otra vez a estas dos líneas cruzando la tercera. ¿Cuáles son las posibilidades aquí? Bueno, si los ángulos anteriores en un lado son menos de 180 grados, ya sabemos que se van a encontrar para que. Pero ¿qué pasa si son mayores de 180 grados? Entonces los ángulos interiores del otro lado van a ser menores que 180 grados, ¿verdad? Y también, nuevamente, se van a encontrar en algún lugar lejano. Es básicamente lo mismo, solo que volteado. Pero ¿qué pasa si los dos ángulos suman exactamente 90 grados? O sea que si los dos suman 180 grados. ¿Qué sucede? Entonces, por este esquema, estas líneas no se encontrarán nunca. Lo que realmente define este postulado es los que hoy día llamamos líneas paralelas. Pero sabemos que este postulado era un problema incluso para el mismísimo Euclides. Es el último postulado que he puesto en el libro. Incluso después de hacerlo, consigue demostrar casi todas las cosas que se pueden demostrar en geometría. Con este quinto postulado, con la ayuda de este quinto. Hasta que al final se basó en el postulado 5 para construir el resto de lo que consideramos hoy en día la geometría estándar. Y no era el único que lo molestaba la rareza del postulado 5 a lo largo de todos los tiempos, de esos 5 siglos, que son 2000 años. El postulado 5 molestaría a la gente. Parece que debería ser una proporción, una simple proposición, no un postulado. Parece que 5 siglos, si pusiéramos a encontrar esa demostración, entonces toda la geometría sería realmente consistente. La última pregunta persistente que respondería, y realmente tendríamos este bello sistema que los pitagóricos siempre han soñado. Lo deseaban tanto. Pero si Euclides no pudo encontrar una solución al postulado 5, ¿quién podría ser? Descúbrelo la próxima vez cuando exploremos otras formas que construyó Euclides y todos los distintos instantes que realizó para reconciliar a los matemáticos y a los grandes que manipulaban la geometría perfecta. Muchas gracias.